En la clase de hoy vamos a ver el tema de los analgésicos opioides. Los analgésicos opioides son fármacos semejantes al opio o la morfina por sus potentes propiedades analgésicas, pero además poseen otras propiedades farmacológicas ya que interactúan con varios subtipos de receptores. Comparten también propiedades con los péptidos opioides endógenos, como son las encefalinas, endorfinas y dinorfinas, que son analgésicos naturales que están presentes en nuestro sistema nervioso central. Actualmente se tiende a usar el término opioide para la sustancia exógena natural o sintética capaz de enlazarse a los distintos tipos de receptores para la morfina. También se utiliza para designar a los péptidos opioides endógenos. Se extrae del exudado lechoso de la planta Papaver somniferum o adormidera. Se deseca ese exudado y de ahí se obtienen alcaloides activos que son más o menos un total de 20. Ya son conocidos hace muchísimos años. El propio Paracelso lo utilizaba bajo la forma de un jarabe llamado láudano, que se lo indicaba absolutamente para todo, era la panacea de todas las dolencias. Se lo usaba para combatir desde un simple dolor de muelas hasta dolores por enfermedades terminales, gripes, tuberculosis, en fin, todo tipo de dolencia imaginable. También tenía propiedades sedantes que ayudaban a aplacar al dolor y le ayudaban al paciente a sobrellevar su enfermedad. Pueden ver acá la clasificación química. Tenemos el primer grupo de los hipnoanalgésicos naturales que se derivan en dos grandes subgrupos, los fenantrénicos y los bencil-isoquinolónicos. Dentro de los fenantrénicos tenemos a la morfina y a la codeína, que tienen una acción estimulante del músculo liso y son también hipnoanalgésicos. Dentro de los bencil-isoquinolónicos tenemos a la papaverina, que tienen una acción relajante del músculo liso, pero no poseen acción analgésica. Dentro de los semisintéticos nos interesa particularmente la dionina, que es un agente con acciones antitusivas. Después tenemos los analgésicos sintéticos y acá tenemos a la meperidina, tramadol, dextropropoxifeno, nalbufina y fentanilo, entre otros. Después están aquellos que poseen acciones especiales, como el dextrometorphan, que es un antitusivo, la loperamida, que es utilizado como un antidiarreico, y también el difenoxilato. Después tenemos los fármacos antagonistas, que son la naloxona, la naltrexona y el nalmefene. De todo el listado que hemos visto, no todos están en el mercado farmacológico argentino. Dentro de los naturales tenemos la morfina, la papaverina, la codeína, pero está presente en combinación a dosis fija con otros fármacos, es decir, no están como monofármacos. Igual la noscapina. Hipnoanalgésicos sintéticos tenemos la etilmorfina, la apomorfina y la oxicodona. Del grupo de los sintéticos, la meperidina, el tramadol, que puede darse por vía oral, el dextropropoxifeno, que también está en combinación a dosis fija, ya nos vamos a referir a él, la nalbufina, el fentanilo y el remifentanilo. Las de acciones especiales tenemos al dextrometorphan y la loperamida, y de los antagonistas a la naloxona y naltrexona. ¿Cuáles de todos estos son utilizados como analgésicos? Que es nuestra clase de hoy. Los naturales como la morfina, los semisintéticos como la oxicodona y los sintéticos como la meperidina, el tramadol, el dextropropoxifeno y la nalbufina. Una mención especial a la oxicodona. En los Estados Unidos se vende en asociación a dosis fija con paracetamol,
Es un fármaco que ustedes escucharán muy frecuentemente en las películas, ya que es una de las drogas más frecuentes de abuso en los Estados Unidos, que es el Vicodin. Utilizados como analgésicos, algunos son débiles, como por ejemplo tramadol y nalbufina. También está el dextropropoxifeno, que como les dije en nuestro país solo hay en combinación a dosis fija, como por ejemplo con dipirona. Y de los fuertes tenemos el prototipo del grupo, que es la morfina, el fentanilo y la oxicodona. Esto ya lo habíamos visto en la escalera analgésica de la OMS. Nuestro organismo tiene péptidos muy parecidos al opio, por eso se llaman opioides, que son sustancias endógenas que nosotros secretamos y que se van a unir a receptores opioides que tenemos. Estas sustancias opioides son, entre otras, las encefalinas y las endorfinas. Las encefalinas se ubican fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central y desempeñan un rol neurotransmisor, inhibidor o neuromodulador que se liberaría ante estímulos específicos. Probablemente sean neurotransmisores moduladores de diferentes acciones como por ejemplo la sensibilidad dolorosa, la euforia, la depresión respiratoria y no tienen una liberación circadiana. Del otro lado podemos ver a las endorfinas que se ubican fundamentalmente a nivel del eje hipotálamo-hipofisario y que se liberan ante situaciones de estrés y ansiedad y pareciera ser que sí tienen un ritmo circadiano. Aumentan la liberación de la prolactina, de la hormona somatotrofina, inhiben a la FSH, a la LH y la TSH. También están las dinorfinas, que se ubican en el lóbulo posterior de la hipófisis y tendrían que ver con la regulación hidrosalina de nuestro organismo y la liberación de la hormona antidiurética. El péptido adrenal, que cumplen funciones a nivel adrenal y extraadrenal, tal vez causando hipotensión y vasodilatación en situaciones especiales. La beta-casomorfina, que derivan de la leche y los productos lácteos, tienen que ver con la liberación de insulina y somatostatina, disminuyen el tránsito gastrointestinal y actuarían modulando funciones gastrointestinales. En cuanto al mecanismo de acción, actúan sobre receptores de membrana. Existen varios tipos de receptores, como el receptor Mu, que cumple una función básicamente de analgesia supraespinal. Son responsables de la depresión respiratoria, la miosis, la dependencia física y la euforia que causan estos fármacos. Hay de dos tipos, el Mu1 que es de alta afinidad y que está ligado básicamente al efecto analgésico que causan estos fármacos, y el Mu2 que es de baja afinidad, es decir, que se activa recién cuando hay concentraciones más elevadas de los opiáceos y que causan depresión respiratoria. El receptor kappa, que estaría ligado a la analgesia espinal, a la sedación, la miosis, y el delta también a la analgesia de tipo supraespinal, ligera depresión respiratoria, activan el músculo liso, secreciones endócrinas y exócrinas y tienen una actividad neuronal sobre el tracto gastrointestinal. El sigma no tiene propiedades terapéuticas su activación, pero produce euforia y alucinaciones, estimulación vasomotora y respiratoria. Como les decía, el mecanismo de la acción analgésica está dado por la unión de estos fármacos como la morfina, por ejemplo, a receptores presinápticos. Los receptores opioides están acoplados a proteína G. Tras la estimulación de un receptor opioide, se produce una inhibición de la actividad de la adenilciclasa con reducción de la concentración del AMP cíclico y de la actividad de la proteinquinasa dependiente del AMP cíclico. Esto lleva a una disminución de la fosforilación de proteínas. Se produce además una facilitación del cierre del canal de calcio en la neurona presináptica, por lo que se reduce la liberación del neurotransmisor, por ejemplo, dopamina.
así como la apertura de canales de potasio de las neuronas postsinápticas. Esto lleva a una hiperpolarización de la membrana y como consecuencia una reducción de su activación. Por tanto, son receptores que median acciones inhibitorias, como ya dije previamente. Ahora, ¿qué pasa cuando se administran sustancias opioides en forma continua? Esto lleva a cambios moleculares y de la expresión génica que van a ser responsables de los fenómenos de tolerancia, es decir, necesidad de aumentar la dosis para producir el mismo efecto, dependencia, que ya vamos a ver el tipo de dependencia que pueden causar, y abstinencia. El mecanismo de acción previamente descrito desencadena las siguientes acciones farmacológicas. La primera es la analgesia. Estos fármacos tienen una gran actividad analgésica, fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Disminuye la percepción del estímulo doloroso, determinando un estado con ausencia de dolor o bien un dolor que es muy leve. Además, modulan la sensación emocional subjetiva al dolor y disminuyen su impacto en el individuo, creando una especie de diferencia. Es decir, el dolor no necesariamente desaparece, pero el paciente puede decir, me molesta mucho menos. En algunos pacientes puede tener una acción psicodisléptica, modificando el carácter de la sensación dolorosa y pudiendo causar disforia, que quiere decir un estado de ánimo desagradable, o bien euforia. A nivel de la pupila producen una intensa constricción pupilar, es decir, una miosis, que en caso de intoxicación es usualmente una miosis puntiforme, por la intensidad de la misma, constituyendo un signo patognomónico de este cuadro de intoxicación. La tolerancia que se observa para muchas de las acciones de la morfina, les recuerdo que era la necesidad de aumentar la dosis para producir el mismo efecto, no se desarrolla para el efecto sobre la pupila. Además causan una broncoconstricción periférica por liberación de histamina, pero también produce una clara y permanente depresión de la respiración por una acción directa sobre el centro respiratorio. Esta depresión estará en estricta relación con la dosis administrada. Bloquean el efecto penoso que tienen algunos pacientes de que le falta el aire, es decir, de la disnea. Puede utilizarse también en estos casos, igual que para el tratamiento de la tos, como dijimos previamente, ya que inhibe el centro de la tos. En dosis más altas, en sobredosis fundamentalmente, posee efectos excitatorios, pudiendo llevar a cuadros convulsivos. También poseen otras acciones farmacológicas, como un efecto emetizante. Cuando se administra al paciente alguno de estos fármacos a dosis terapéuticas, el paciente puede experimentar náuseas y vómitos, y esto ocurre por estimulación directa de la zona quimiorreceptora gatillo ubicado en el bulbo. A nivel del aparato gastrointestinal, va a disminuir el peristaltismo, las secreciones y va a aumentar el tono de los esfínteres. En el tracto biliar va a aumentar la presión por espasmo del esfínter de Oddi, y en el uréter y la vejiga van a aumentar las contracciones y también aumentar la contracción, y se va a producir un espasmo del esfínter vesical. En el útero va a disminuir las contracciones y relajar el cérvix. Esto hace que pueda prolongar, por ejemplo, el parto. Se puede desarrollar tolerancia a la administración de estos fármacos, y hay de dos tipos: la tolerancia aguda y la tolerancia crónica. En la tolerancia aguda, los hallazgos de por qué esto ocurre siguen siendo controvertidos. Se asocia generalmente cuando se administran estos fármacos en infusión continua, pero fundamentalmente con aquellos opiáceos de corta duración a altas dosis durante periodos más o menos prolongados, pueden ser 3 horas o más. No se sabe por qué ocurre esto. Se piensa que podría ser por una internalización de receptores, podría ser solamente farmacodinámico entonces,
o también podría ser farmacocinético por un aumento de su metabolismo. Se piensa que más bien es farmacodinámico, sin embargo, está relacionado con la administración de opiáceos de vida media corta y es absolutamente dosis dependiente. Hasta ahora, el mecanismo exacto es desconocido. En cambio, para la tolerancia crónica se postulan mecanismos de tipo más bien farmacodinámico. Ocurriría una neuroadaptación, es decir, la neurona se adaptaría a la presencia del fármaco opiáceo para poder seguir produciendo sus funciones normalmente. A este mecanismo se llama habitualmente neuroadaptación. Algo similar ocurre con el consumo crónico del alcohol. Está en estricta relación con el tiempo y la dosis administrada y es la responsable de la dependencia física que causan estos fármacos. La administración crónica se acompaña de necesidad de aumentar la dosis para seguir obteniendo los mismos efectos farmacológicos. Pero la tolerancia va a ser desigual para los distintos efectos que causan los opiáceos. Así se desarrolla primariamente tolerancia para los efectos analgésicos. Esto es un problema a la hora de la terapéutica porque hay que ir aumentando la dosis para producir igual efecto, pero también aparecen los efectos adversos. Posteriormente se desarrolla tolerancia a los efectos euforizantes, luego a los sedativos y a los depresores del centro respiratorio. A través de este mecanismo de tolerancia, alguien que transita por un consumo problemático de sustancias, por ejemplo, puede llegar a administrarse dosis que serían mortales para una persona o un paciente que no está acostumbrado a recibir este tipo de fármacos en forma crónica. Todas estas cuestiones limitan su uso en la terapéutica. A la dependencia física se asocia la dependencia psíquica del paciente, que si no llega a consumir el fármaco le va a aparecer lo que se llama un síndrome de abstinencia. Este se desarrolla muy rápidamente, puede aparecer entre 36 o 48 horas de la última dosis. En general, en un primer momento aparece solamente una necesidad psíquica, que está caracterizado porque el paciente va a modificar su comportamiento con el objeto de procurarse la morfina, supongamos que sea adicto a eso, y prevenir la privación de ella. Después de algunas horas va a aparecer nerviosidad, irritabilidad, agitación, puede aparecer intenso sudor corporal. Después va a aparecer la dilatación pupilar, a diferencia de lo que ocurre en la intoxicación, que dijimos que había una miosis, temblores, vómitos, el paciente puede orinar, defecar, y según la importancia y la duración de este cuadro, la situación del paciente puede ser crítica. Si estuvo consumiendo durante mucho tiempo y en altas dosis, este cuadro de abstinencia puede llegar a situaciones extremas en donde la respiración se acelera, aparece hipertermia, hiperglucemia y es posible el colapso cardiovascular y la muerte. En un cuadro de intoxicación, el paciente va a estar en coma, las pupilas van a estar puntiformes y eso se va a asociar habitualmente a depresión respiratoria. En este caso, lo primero que hay que hacer es establecer una vía aérea permeable y administrarle naloxona. Cuando se le administran alguno de estos fármacos a los pacientes, estos pueden experimentar náuseas y vómitos, una sensación intensa de prurito que está relacionado probablemente con la liberación de histamina, disforia, en dosis más altas depresión respiratoria y confusión mental, así como también puede aparecer constipación en dosis terapéuticas. Interacciona con fármacos depresores del sistema nervioso central y también sustancias depresoras como son el alcohol y fármacos como los barbitúricos. También interactúan con los psicofármacos, fundamentalmente con los ansiolíticos, los antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos. ¿Qué usos terapéuticos tiene? Como analgésico se utiliza para tratar el dolor asociado a cáncer o en posoperatorios, por ejemplo. Los analgésicos opiáceos tienen un papel claramente establecido en el tratamiento
de las formas más severas de dolor agudo y en el dolor oncológico. Su uso en el dolor crónico no oncológico sigue siendo muy controvertido. Tiene otros usos terapéuticos, no por sus funciones analgésicas. Se utiliza para la diarrea, para la disnea, puede ser utilizado también para el tratamiento sintomático de la tos y en ciertas formas de anestesia llamada neuroleptoanalgesia o neuroleptoanestesia, en que se combinan con otros fármacos. En el año 2018, específicamente en el mes de diciembre, la FDA lanza una advertencia sobre el riesgo que implica el uso concomitante de opiáceos con benzodiazepinas. Dice que esta combinación puede causar una sedación profunda, depresión respiratoria, coma y muerte por una probable interacción en los pacientes. Por lo tanto, debería reservarse la prescripción de estos fármacos solamente en aquellos pacientes que no tienen otra alternativa terapéutica. Y si no hay otra cosa que darle, bueno, habría que limitar la dosis y la duración por el mínimo de tiempo requerido. Por supuesto, hay que hacer un seguimiento de los pacientes, cuidando de que no aparezcan síntomas de sedación y depresión respiratoria. Nosotros, en la Cátedra de Farmacología en el Centro Regional de Farmacovigilancia, hemos recibido notificaciones de efectos adversos moderados y graves asociados al uso de estos fármacos. El más frecuentemente notificado ha sido el dextropropoxifeno, la nalbufina, luego el tramadol, la morfina y la codeína. Han experimentado síntomas neuropsiquiátricos, es decir, muy parecidos a patologías psiquiátricas, fundamentalmente por síndromes de abstinencia. Hemos tenido cuadros de excitación psicológica y también motriz, por eso se llaman psicomotriz, alucinaciones, es decir, el paciente ve cosas que no existen, visuales, serían esas, y auditivas cuando escucha cosas que no existen. Temblor, cefalea, confusión, amnesia. Hemos tenido un cuadro de psicosis aguda y también otro tipo de síntomas como cefalea, mareo, somnolencia, hipersomnia y vértigo. 2 de estos cuadros han sido graves y el resto han sido moderados. Estas notificaciones de alguna manera nos demuestran, aunque en forma muy parcial, la problemática que tenemos acá con el uso de estos fármacos. Con respecto al dextropropoxifeno, muy utilizado también en nuestra región, es importante que actualicemos conocimientos. En el año 2005, en el Reino Unido, por una solicitud que realizara el Comité de Seguridad de Medicamentos, se discontinuó la comercialización de propoxifeno como monofármaco y se inició un plan de retiro gradual en aquellas asociaciones de este medicamento con otros analgésicos. Esto terminó en el año 2007. ¿Por qué? Porque los datos disponibles hasta ese momento demostraron que los medicamentos que contienen dextropropoxifeno son analgésicos débiles y tienen solo una eficacia limitada en el tratamiento del dolor. Y su combinación con paracetamol no es más eficaz que el paracetamol solo o que el ibuprofeno solo para el dolor agudo. Para el dolor crónico, en cambio, este comité concluyó que no se ha demostrado que la combinación del dextropropoxifeno y el paracetamol sea más eficaz que otros analgésicos. Después, en el año 2009, un estudio que se realizó tanto en Inglaterra como en Gales demostró que luego de la retirada de estas combinaciones a dosis fijas de paracetamol y dextropropoxifeno, se registraron importantes modificaciones en la prescripción de analgésicos y que eso ha tenido un considerable efecto beneficioso sobre la mortalidad asociada a la administración de estos fármacos. En el medio de todo esto, en los Estados Unidos, en el año 2006, una organización no gubernamental que brega por los derechos de los consumidores, de los pacientes, llamada Public Citizen, también solicitó a la FDA el retiro de este medicamento, pero a pesar de esta solicitud, al año siguiente el medicamento
dextropropoxifeno fue uno de los 25 medicamentos más prescritos en los Estados Unidos con más de 22 millones de recetas. En el 2008 vuelve a solicitar el retiro a la FDA y esta vez señaló que existe un riesgo de toxicidad cardíaca severa y un potencial adictivo muy grande frente a una prácticamente ausencia de beneficios clínicos superiores a otros opiáceos. La FDA volvió a decir que no, hasta que finalmente en el año 2009 un organismo consultor recomendó formalmente su retiro, esgrimiendo que pueden causar arritmias y muerte súbita. 2 años después de que fuera retirado en los Estados Unidos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de nuestro país, ANMAT, sacó un comunicado en el que obliga a los laboratorios a incluir una advertencia en el prospecto de este medicamento, diciendo que se asocia a riesgo cardiovascular, alteraciones en el electrocardiograma, específicamente un alargamiento del intervalo QT que puede llevar a arritmias cardíacas tipo torsión de punta, que es una arritmia cardíaca muy grave, pero no fue retirado del mercado. También la FDA ha recibido notificaciones de efectos adversos muy graves e incluso mortales por el uso de analgésicos opiáceos. A la cabeza, la oxicodona, que yo les decía a ustedes que era el Vicodin en los Estados Unidos, probablemente por un abuso y mal uso, y muy probablemente también asociado a personas que están transitando un consumo problemático de sustancias, es decir, no por indicaciones terapéuticas propiamente dichas, seguido de fentanilo, morfina, metadona y paracetamol en asociación con hidrocodona. En cuanto a su uso durante el embarazo, debe evaluarse muy bien la relación beneficio-riesgo, debido a que pasan la barrera placentaria, es decir, en este caso la barrera no actúa como una barrera, y el uso regular durante el embarazo puede causar dependencia física en el feto, y cuando éste nace puede hacer un cuadro de abstinencia que puede ser desde leve, moderado hasta grave. Durante el parto, si es utilizado, rápidamente entran en la circulación fetal y pueden causar depresión respiratoria en el neonato, especialmente si este es un prematuro, y además pueden prolongar el trabajo de parto por las acciones farmacológicas que les expliqué precedentemente. El uso durante la lactancia debe también ser evaluado poniendo siempre en la balanza el beneficio que se espera obtener y el riesgo que se expone a la madre y al niño, ya que alcanzan la leche materna. En pacientes gerontes, recuerden que estos son más susceptibles a los efectos de los opiáceos, a la depresión respiratoria y a la retención urinaria. Metabolizan o eliminan estos fármacos en forma más lenta porque ya existe una disminución de la función hepática y renal, y también disminuye el volumen de distribución de la morfina. Esto puede causar niveles plasmáticos más altos y la posibilidad de mayores efectos adversos. En pacientes con hipertrofia prostática pueden provocar retención urinaria y acentuarse la constipación si el paciente la tuviera. Con respecto a las contraindicaciones y precauciones, no se deben administrar a pacientes que tienen diarrea por una colitis pseudomembranosa o en pacientes en quienes se sospecha un envenenamiento hasta que se haya eliminado el material tóxico del tracto gastrointestinal. También en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, y debe ser administrados con mucha precaución en pacientes con trastornos de la coagulación.